Desde Adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro y hoy nos vamos a adentrar en un informe, en el informe de Inside Crime y las incautaciones de cocaína en el 2023 en América Latina. Y cómo el término interdicción, incautación, está asociado con la nueva política, con el nuevo enfoque de algunos gobiernos de América Latina como Colombia y Bolivia para combatir el narcotráfico. Pero también al mismo tiempo, como esas incautaciones están subiendo la criminalidad y los asesinatos en otros países de la región. Acompáñenme. Juliana, hola, ¿cómo estás? Hola, Qué lindo Andrea, verte, un ¿cómo has placer. estado? Muy bien, Gracias ¿y tú? por tu tiempo. No, gracias a ti. Admito que pensé ver a alguien mayor. No, lamento decir que apenas tengo 25 años. Me encanta, no lo lamentes, me encanta esos 25 años. Y Juliana, como les decía, es investigadora, comunicadora social, somos colegas, pero es una investigadora durísima de una fundación que se dedica justamente a recopilar datos y a investigar el tema del crimen organizado en América Latina, de Inside Crime. Y saca ahora en este primer trimestre del 2024, junto con otros compañeros, un informe sobre el tema de las incautaciones de droga en América Latina y que ha hecho ruido en muchos países de América Latina. Juliana, ¿qué fue lo que encontró ese informe? Bueno, por un lado, Colombia y Bolivia, dos de los tres principales países productores, alcanzaron cifras récord en incautaciones de cocaína. Y aunque Perú, que es el tercer principal país productor, redujo las incautaciones, si observamos cómo se comportaron los datos de incautaciones de pasta base, vemos un aumento del 53%, lo que nos indica que los tres principales países productores siguen ahí en esa dinámica en la región. Pero suben, y lo que llama la atención de este informe es que hay un tema récord de incautaciones en muchos países. Si quieres, empecemos por Colombia. 739 toneladas incautadas en el 2023. Eso es una cifra récord. Sí, es una cifra que no habíamos alcanzado antes y enciende las alarmas, pero también obedece a la política que ha planteado el presidente Gustavo Petro en materia de drogas, que se ha enfocado no en los productores, no en los cultivadores de coca, ni en los consumidores, sino más bien en atacar los eslabones más lucrativos del narcotráfico. ¿Y eso qué implica? Hacer interceptaciones grandes de cocaína y adicionalmente enfocar los esfuerzos institucionales en capturar figuras estratégicas de estas redes. Y eso tiene que ver con este aumento. Interdicción se llama, es el término, incautación, que tal vez es el más común. Y el presidente Petro, desde que llegó justamente al poder, dijo que esa iba a ser la principal herramienta que tendría su gobierno para combatir el narcotráfico. ¿Funciona, Juliana? ¿Funciona? ¿Se ve que la interdicción ayuda tal vez a combatir el crimen organizado, a bajarlo? Sin duda, este es el enfoque correcto, porque la guerra contra las drogas, que se ha enfocado en la erradicación forzada, en la fumigación aérea, no ha demostrado tener éxito en el largo plazo. El reto aquí es, por un lado, garantizar que estos esfuerzos se mantengan en el tiempo, y además esta política también le ha apostado a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y aunque tiene una buena intención, el reto aquí sería que el gobierno no tiene los recursos suficientes para poder apalancar todo este proyecto. Y eso lo que podría ocasionar en el futuro es que estas familias que aceptan hacer parte de estos programas de sustitución terminen volviendo a la cultivación de hoja de coca. Claro, porque de todas maneras, mientras sube con esa cifra que la vuelvo a mencionar, 739 toneladas incautadas de coca en Colombia en el 2023, también se han disparado los cultivos de coca. Adicionalmente, sí. Entonces ahí uno dice, bueno. Es correcto, porque los esfuerzos de las autoridades no se han enfocado en la erradicación, sino, como tú lo mencionas, en la interdicción, y eso nos lleva a tener una cifra que es 12% más alta a las incautaciones que se dieron en 2022. Sigamos de país, porque el segundo que me llama la atención en incautación de cocaína, de coca, Ecuador. Ecuador, así es. ¿Qué números tiene y qué llama la atención de Ecuador en este momento coyuntural tan complejo que vive el país? Por un lado, vale la pena destacar que Ecuador incautó más cocaína que Perú y Bolivia juntos, dos de los tres principales países productores, como te comentaba, y se ubica como segundo
en la lista de incautaciones de drogas que lanzamos en nuestra investigación. ¿Qué cifra tiene Ecuador? 195 toneladas de cocaína incautadas, únicamente superado por Colombia. Y esto lo que nos sugiere también es cómo el país se ha consolidado como un punto de tránsito en estas rutas del tráfico de cocaína hacia los mercados internacionales. Y no podemos olvidar ni desconocer que el narcotráfico ha alimentado una ola de violencia sin precedentes, porque Ecuador en el año 2023 alcanzó una cifra de homicidios histórica, y el narcotráfico tiene un rol importante allí porque los grupos criminales locales están en disputa por el control de estos puntos de despacho de la droga, y eso ha desencadenado esta ola de homicidios. Sigamos de país y hablemos todavía de la interdicción, porque pareciera que hay un esfuerzo del continente y de muchos gobiernos, lo decías tú, en enfocarse en el tema de la incautación, de la interdicción. Y ahí también está Bolivia, por ejemplo, con ese enfoque. Es correcto. De hecho, Bolivia incautó un 62% más de cocaína en 2023, y esto también tiene que ver con los esfuerzos de las autoridades por atacar este eslabón de la cadena del narcotráfico e interceptar grandes cargamentos. Avancemos, porque si de Bolivia llegamos entonces a Venezuela, que me llama la atención, porque ustedes decían en el informe que obtener datos ahí es todo un reto. ¿Cómo es la situación de Venezuela? En términos de narcotráfico, podríamos resaltar que las incautaciones de cocaína en Venezuela se concentraron sobre todo en el estado de Zulia, que es un estado fronterizo con Colombia, especialmente con el Catatumbo, la principal región productora de cocaína en Colombia, ¿cierto? Y el 62% de las incautaciones se concentraron en Zulia, Venezuela, ¿cierto? Y adicional a eso, si miramos esta cifra del 62%, nos damos cuenta de que supera el total de cocaína incautada en 2022. Y eso es solo hablando de un estado. Es decir, el país está avanzando cada vez más hacia este rol de productor en la región de América Latina y el Caribe. ¿Y qué pasa en Zulia? Porque ustedes tienen unos párrafos importantes de lo que está sucediendo en Zulia justamente. Bueno, en Zulia el Estado cuenta con la presencia de grupos criminales organizados como el ELN y adicionalmente las ex-FARC Mafia, que han estado tratando de establecer el control sobre las economías criminales en esta zona, pero el ELN es el que ha logrado cooptar la hegemonía en este territorio. Y en Venezuela sí hay confianza de fundaciones como las de ustedes, de Inside Crime, que ya veremos cómo es la data, que por muchos años, porque esto es un trabajo de meses y de años, de encontrar data de la Fiscalía, de Policía Antinarcóticos, del mismo gobierno. ¿Qué pasa con esos datos en Venezuela, Juliana? Los datos oficiales en Venezuela son más bien poco transparentes, y es un reto para nosotros encontrar información confiable para poder hacer un análisis preciso. En este caso nos basamos en nuestro monitoreo diario de incautaciones que venimos realizando desde hace más de una década, y adicionalmente en los reportes de fuentes abiertas, medios de comunicación, que van alimentando el cubrimiento sobre el crimen organizado en ese país. Pero representa un reto que no podemos desconocer. Difícil. Perú, ¿qué les llama la atención de Perú cuando, entiendo, bajan las incautaciones en el Perú? ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura hay ahí? Bueno, como te comentaba al principio, llama la atención que las incautaciones de cocaína disminuyen levemente en 2023 a comparación con 2022, pero si miramos la cifra de pasta base incautada, hay un aumento del 53%. Entonces, no podemos solamente fijar la mirada en las incautaciones de cocaína, sino mirar estos otros datos, por ejemplo, incautaciones de pasta base, para poder tener un panorama más completo. Y eso lo que nos indica es que Perú sigue siendo uno de los principales países productores de la región. Ahora es interesante porque ustedes hacen Suramérica, Centroamérica, el Cono Sur sin duda tiene un capítulo importante al que ya vamos. Me llama la atención Centroamérica, 2 países, Juliana, a ver si me lees la mente, ¿cuáles son? Costa Rica. Sin duda alguna. ¿Qué pasa en Costa Rica? Costa Rica es interesante porque en 2023, si bien se redujeron las incautaciones de cocaína, el país alcanzó una cifra histórica de homicidios, y el narcotráfico tiene un rol
que no podemos desconocer, y es que los grupos criminales locales están en disputa por el control de los puntos de salida de la droga. Uno de ellos, por ejemplo, el puerto de Moín, ubicado en Limón. Y eso es algo que ha estado alimentando la violencia en ese país. Otro país que nos llama la atención, Honduras. Incluso pues Honduras tiene un expresidente extraditado por temas de narcotráfico en Estados Unidos. ¿Cómo va el tema de Honduras? Porque también baja en Honduras el tema de la interdicción, baja y baja fuerte. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, esa tendencia a la baja en las incautaciones no solo se presentó en Costa Rica y Honduras, sino en otros países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Panamá. Entonces es una tendencia casi que de esa zona del continente, ¿cierto? Pero otro de nuestros hallazgos en Honduras es las cifras que hay en términos de cultivación de hoja de coca. Eso es algo que está en nuestro informe. Y si bien esto nos indica que el país puede estar avanzando hacia este camino de la producción, no podríamos adelantarnos a concluir que se va a equiparar con Colombia, Perú o Bolivia. Y te lo voy a contar con datos para que lo alcancemos a dimensionar. Durante los primeros 9 meses del 2022, Honduras erradicó 140 hectáreas de hoja de coca. Durante ese mismo año, Colombia erradicó 69,000. Entonces, si bien es un hallazgo interesante ver que la hoja de coca tiene la capacidad de sobrevivir por fuera del ecosistema andino, no es probable que estos países lleguen a compararse o a equipararse incluso con los tradicionales productores de la región. Ahora, imposible no preguntarte sobre uno que es El Salvador, teniendo en cuenta las políticas de seguridad con el presidente Bukele, los estados de excepción, lo polémico no que ha sido pues su propuesta de seguridad contra las pandillas, contra el narcotráfico, contra las maras. Eso también se ve reflejado en temas de narcotráfico, en temas de interdicción, en temas de cultivo, en temas de la lucha contra el narcotráfico. ¿Lo ven ustedes en sus informes, la política de seguridad de Bukele versus lo que ustedes encuentran? Sí, efectivamente esa política represiva y de mano dura no solo se ha enfocado en el tema de homicidios, sino que también ha repercutido en las incautaciones y en la aproximación que ha hecho el gobierno y las autoridades para atacar el crimen organizado y especialmente el narcotráfico. Y este es uno de los países que también presenta una disminución en las incautaciones de cocaína en 2023. Centroamérica siempre es difícil de analizar, pero interesante de mirar porque no lo ve solo uno como países aislados, sino como un todo, ¿verdad? Es correcto, y por eso no podíamos solamente detenernos en el hecho de que Honduras redujo las incautaciones en más del 90%, sino que teníamos que detenernos a mirar los datos en los demás países centroamericanos y ahí fue cuando encontramos este hallazgo. Las incautaciones se redujeron y si esto lo analizamos también a la luz de que Jamaica, por ejemplo, registró incautaciones excepcionalmente grandes en 2023, podríamos concluir que posiblemente hay un cambio en las rutas. Centroamérica, que solía ser la autopista hacia los Estados Unidos para la cocaína, quizás ya no está siendo empleada con tanta frecuencia por los traficantes, quienes posiblemente están utilizando rutas alternas como la de Jamaica. El asunto con Jamaica, sin embargo, es que no obtuvimos los datos oficiales a pesar de que enviamos la solicitud de acceso a la información, pero sí registramos incautaciones que no son normales en este país y eso nos posibilita arrojar esta hipótesis. Ahí me llama la atención y me gustaría quizás ahondar en eso si tienes más información, el tema de las rutas, del tema del tránsito. Por muchos años, en la época quizás de los grandes capos de Pablo Escobar, que lo hablamos hace un momento, incluso el tema del narcotráfico, combatirlo, decía Estados Unidos era más sencillo, lo pongo así, sencillo, porque eran los grandes capos y sabían por dónde eran las rutas. Ahora se masificó en pequeños grupos que no sabes quiénes son o son subsidiados, ¿no? Como dicen, en América Latina, y cambiaron las rutas. Así es. Son hecho, diversas ya. Sí, ya hay múltiples rutas y todos los años es posible ver cómo evolucionan. Una de las evoluciones fue la que te comento con Centroamérica, pero hay otro hallazgo por el importante. Caribe, y hay otro hallazgo importante por el lado de Europa.
Los tradicionales puntos de entrada de la droga en Europa son España, Bélgica y Países Bajos. Sin embargo, en 2023 vimos incautaciones que no habíamos visto antes. Por ejemplo, en Noruega incautaron 800 kilos de cocaína, una cifra que nunca habían alcanzado en una incautación. Un mes después de esa incautación se registró una incautación en Rusia de 699 kilogramos, seguida de un par de meses después en Suecia 460 kilos que provenían de Ecuador. ¿Qué tenían en común estas tres incautaciones? Que iban para países europeos. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Vámonos al Cono Sur, porque también allá abajo, decía un senador aquí en este mismo programa la otra vez, nosotros pensamos que tan lejos que estábamos por allá, ni el Tren de Aragua, ni el crimen organizado, ni el narcotráfico. Y nos cogió la noche. ¿Qué está pasando en Chile? Si quieres, empecemos por ahí en tema, sobre todo como están con el tema del crimen organizado, el Tren de Aragua y otros grupos de narcotráfico que para los chilenos fue sorpresa. Sí, claro, sin duda. Y de hecho, ahora que estamos hablando del Cono Sur, resulta difícil hablar de solo lo que pasa en Chile sin considerar lo que está pasando en los demás países como Paraguay y Uruguay. Entonces, uno de nuestros hallazgos fue que las incautaciones se redujeron en estos países. Y uno diría, ¿será que la droga no está pasando por allí? Pero cuando nos detenemos a mirar las incautaciones más grandes que tuvo Europa en el año 2023, encontramos esta de 10 toneladas de cocaína en Hamburgo, Alemania. Y lo que nos llamó la atención fue que esta embarcación de contenedores pasó por al menos 10 puertos, incluyendo Paraguay, Uruguay, Brasil, África y otros en Europa. Y solo lo encontraron ya cuando estaba en Alemania. La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay indicó que efectivamente se registró una anomalía cuando la embarcación pasó por el escáner, pero no se reportó. Eso podría sugerir entonces corrupción a nivel de puertos. Y eso es lo que podría estar explicando cómo estos países del Cono Sur no incautan cocaína, pero permiten el flujo de la droga hacia los mercados internacionales. Juliana es muy diplomática, podría sugerir corrupción, dice ella fiel a su fundación, al Inside Crime y a sus datos que ha dicho. Yo voy quizás un poco más allá de podría sugerir. ¿Es corrupción, Juliana, por lo que tú estás diciendo y por lo que estamos viendo todos en América Latina? Tú estarás un poco encima también de los datos de lo que está pasando. Volvamos un ratico al Ecuador, de estos casos metástasis, de purga, donde el crimen organizado y el narcotráfico están cogidos de los puertos, de la justicia, de los asambleístas, del poder político, de las cortes, es decir, es una metástasis. Los informes de ustedes, para no meterte todo en temas políticos, pero los informes de ustedes sugieren que el crimen organizado está aliado con los poderes. El narcotráfico necesita de la corrupción a distintos niveles para funcionar. Y el ejemplo que te comentaba ahorita nos podría evidenciar un caso de corrupción a nivel de puertos. Pero el año pasado hubo 2 casos que pasaron por los tribunales de Estados Unidos que nos evidencian corrupción a niveles más altos. Por ejemplo, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad en México desde el 2006 al 2012, fue declarado culpable por un tribunal estadounidense en 2023 por recibir millonarios sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de facilitar el paso de la cocaína hacia los Estados Unidos. Ese fue un caso muy confirmado, pues. Y tenemos el caso también de un ex coronel de Guatemala que se declaró culpable también en 2023 por facilitar el paso de la cocaína al cartel Jalisco Nueva Generación hacia los Estados Unidos. Entonces estos ejemplos dan cuenta de cómo la corrupción a distintos niveles es esencial para que el tráfico de cocaína funcione desde sus puntos de producción hacia sus puntos de consumo. Lamentablemente. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer un informe como estos, Juliana? Aproximadamente 3 meses. Este lo venimos trabajando desde diciembre del año pasado. Difícil
luego que los tomadores de decisiones tengan estos tipos de informes y al final se haga algo al respecto. Es decir, ustedes han lanzado muchísimos informes a lo largo de los años, sé que tienen otros importantes también que vienen, no solo en términos de droga o narcotráfico, sino, por ejemplo, delitos ambientales. Qué interesante será eso. Y que los tomadores de decisiones en los gobiernos se la tomen en serio. De hecho, sí hemos tenido casos, varios casos en los que los tomadores de decisiones han utilizado estos informes como recursos para tomar decisiones. Políticas públicas. En términos de políticas públicas y de programas a implementar en la región. Entonces, el impacto que está alcanzando nuestro trabajo es considerable y por eso seguimos trabajando con transparencia y con perseverancia en la recolección de los datos. Y con datos. Eso es súper importante y es lo que llama la atención de este informe. Quizás voy cerrando, Juliana. Cuando tenemos en la mano estas cifras de interdicción, de incautación de coca en América Latina, la podemos comparar con otros años y decimos, bueno, en unos ha subido, en otros ha bajado, pero la estrategia también ha cambiado. Y eso es importante para América Latina, la lucha tradicional contra las drogas, con la que siempre algunos gobiernos le han dicho a Estados Unidos, pero es que es un fracaso. Realmente muchos gobiernos se han puesto ya la camiseta en América Latina a decir, tenemos que cambiar esto. ¿Se ve? ¿Ya es palpable? Pues así como tú lo dices, la guerra contra las drogas o la guerra tradicional contra las drogas ha demostrado que no funciona de esa manera. Y algunos gobiernos han apostado a cambiar el enfoque, como es el caso de Colombia con el presidente Gustavo Petro, que implementó una política en materia de drogas que no se enfoca en los cultivadores de coca, que no se enfoca en los consumidores, sino en los eslabones más lucrativos. Y aunque estamos yendo hacia la dirección correcta, hay desafíos en términos económicos, hay desafíos en términos institucionales, porque es una propuesta ambiciosa y no sabemos si el Estado tiene la capacidad para poder apalancar una política como esta. Es la dirección correcta. Es la ruta correcta. Es la dirección correcta. ¿Qué más viene? ¿En qué más estás investigando? Que nos puedas contar. Claro que sí, estamos investigando cómo han evolucionado los delitos de extorsión en Colombia, que han presentado alarmantes cifras últimamente. ¿Tiene que ver con el narcotráfico? ¿Nuevamente está ligado, Juliana? Porque el tema de la extorsión, ya lo acaba de poner ella, Colombia, Ecuador, Argentina, en Perú nos comentaban, está salido. Sí, está fuera de control y las cifras son llamativas, son alarmantes y precisamente estamos en ese trabajo de recolectarlas, analizarlas para poder sacar unas conclusiones acertadas y precisas de qué está pasando con la extorsión y cómo se relaciona con las demás economías criminales en la región. ¿Para cuándo? Próximamente. Próximamente. Me quedo con ese, espero que volvamos a conversar de ese próximo informe. Ojalá. Te felicito, sí. Gracias por el esfuerzo que hacen también y espero el próximo informe entonces para que podamos seguir conversando. Claro que sí, gracias a ti por el espacio. Un abrazo y gracias, que estés muy bien. Igualmente. Vamos por acá.